contento? Sí, bueno, me veo que está con una sonrisa. Siempre son buenas, las noticias buenas dan buenas alegrías, ¿que sí? Pues qué bueno que nuestro Dios escucha nuestras oraciones. Así que yo le voy a invitar que vamos al libro de Lucas. Hacemos un paréntesis con el libro de los Efesios. Hoy entrábamos al capítulo 4 del libro de los Efesios, pero vámonos al capítulo 15 de Lucas y vamos a ver lo que el Espíritu Santo nos tiene en esta mañana. Dice Lucas capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 7, vamos a leer. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Este capítulo es un capítulo muy conocido, mayormente por los predicadores como por las personas que escuchan, ¿no? Y este texto bíblico, el capítulo entero contiene 3 parábolas, y las 3 parábolas van enlazadas una con otra, y a cada una de ellas Jesús le da diferentes puntos de vista, y las 3 van a una misma dirección, a la salvación, ¿verdad? Y este capítulo es considerado como el Evangelio dentro del Evangelio. ¿Cómo así? Pues sí. Es el Evangelio explicado por el mismo Jesús para traerlo hacia Dios mismo. Entonces, la esencia de este texto bíblico, podemos decir que es como un buen perfume cuando ha sido destilado y echado en un envase, y ese envase es bien sellado para que no se salga ese olor, ¿verdad? Y cuando tú te echas, puedes oler, ¿no? Esa fragancia, ¿cierto? Y aquí el Evangelio que Lucas nos está expresando a nosotros escrito, pues es así. Es un Evangelio destilado de la buena nueva de salvación, contada por el Creador del universo y por el Salvador de la humanidad. Un contraste, ¿no?
quien nos creó a nosotros mismos para que a imagen y semejanza suya, para que nosotros le demos a Él honra y gloria, ahora viene a predicar las buenas nuevas de salvación a la humanidad para reconciliarla ¿con quién? Consigo mismo. Me podría decir, te estás equivocando. Bueno, segunda de Corintios capítulo 5, no lo tengo ahí, pero en el versículo 19 dice que Dios estaba ¿en quién? En Cristo, reconciliando consigo mismo ¿a quién? Al mundo. Consigo mismo al mundo. Bueno, aquí nosotros encontramos entonces esta parábola, y cuando nosotros nos acercamos al Nuevo Testamento y encontramos que tiene ese título de parábola de Jesús, hay una razón por la cual Jesús escoge la contradicción de esa persona o de ese grupo religioso para hacerle entender con algo de lo que ellos mismos conocen, su error, y para que ellos se acerquen a Dios escogiendo el camino correcto. Entonces aquí hay una razón. Y para entender una parábola tenemos que irnos a cuál es la razón. Bueno, aquí encontramos a 4 grupos de personas. Lo encontramos en el versículo 1 y en el versículo 2. 4 tipos de personas. Se acercaron a Jesús todos los que publicanos y pecadores. No los que pescaban peces, no. Pecadores. Escucha bien. Publicanos y pecadores. Y en el versículo 2 encontramos que los fariseos y los escribas murmuraban a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús andaba, comía, entraba en la casa de ¿quiénes? De publicanos y pecadores. Bueno, pues ellos tenían una razón para criticar a estos dos grupos. A raíz de la crítica de los fariseos y de los escribas, entonces es cuando Jesús escoge y empieza a narrarle la historia de un pastor que deja 99 ovejas y se va por una. Y tú me dirías, pero si 99 ovejas son más importantes, son mucho más que una, ¿y por qué deja 99 ahí y se va solo por una? Bueno, porque Él quiere darle un mensaje a estos fariseos y escribas. Para estos dos últimos grupos era una ofensa, tanto para los fariseos como para los escribas, era una gran ofensa que Jesús, predicando en las sinagogas, Jesús llamándose ser el Hijo de Dios, y que ellos se reunían gran multitud para escucharle a Él predicar en la sinagoga, y que a la vez se juntara con estos dos grupos. Publicanos, que los fariseos y los escribas lo odiaban
y los pecadores. ¿Y qué grupo era el que formaba ese grupo de los pecadores? Bueno, los fariseos y los escribas consideraban como una persona pecadora a todo el que no guardaba la ley y no se sometía a las normas impuestas por ello. A esta persona ellos le consideraban que era una persona pecadora. Bueno, porque tenían que observar la ley. Igual que ellos, tenían que ir a las escuelas de los rabinos a escuchar la ley recitada y tenían que guardarla y obedecer otras cosas que ellos habían añadido a ese día de reposo o a otras leyes que habían. Esta persona eran consideradas como rebelde. Esta persona no merecía ser llamada personas que religiosas o ortodoxas. Otra forma de ellos llamarle era la gente de la tierra. Eran menospreciados, ¿no?, estos dos grupos. De esta forma, los grupos de los fariseos y los escribas crearon cierta barrera entre ambos grupos, de tal forma que establecieron otras normas para estos dos grupos. ¿Para quiénes? Para los publicanos y para los pecadores. Oye, y esto es muy importante porque normalmente la sociedad, o puede ser en el trabajo, o puede ser un amigo, o puede ser un familiar cercano tuyo, tu esposa o tu esposa, te etiqueta un nombre por algo que tú has hecho o hayas dejado de hacer. Te etiqueta. ¿Sabe lo que es etiquetar? Bueno, cuando nosotros vamos a comprar una prenda, encontramos allí una etiqueta que dice de dónde viene, del origen de esa ropa y su marca, el nombre, ¿no?, de la empresa que lo ha fabricado. Cuando vamos a un supermercado encontramos que todos los artículos tienen una etiqueta y ahora se le obliga a poner ahí si todo lo que contiene, por las personas que son alérgicas a, vamos a decir, al gluten o a otras, a la leche lactosa, ¿no?, o algo así. Pues tienen que ponerle con lactosa o sin lactosa, con gluten o sin gluten, ¿cierto? Bueno, está etiquetado. A nosotros se nos pone esa etiqueta por algo que ha hecho. Pues mira, el mulitillo, en pocas palabras, por no decirte el bruto o el estúpido, te ponen el litillo, o por lito te pasó tal cosa, ¿no? ¿Cierto? Pero te etiquetan, te ponen una etiqueta. Pues eso era lo que estaban haciendo con estos dos grupos. Le habían etiquetado el nombre de qué, de pecadores, o lo de qué, lo de la tierra. Ahí tenían este título. La
las normas que tenían los fariseos y los escribas para estas personas era tremendo. Era tremendo. A estos dos grupos se le tenía prohibido prestársele dinero. No se le podía tomar testimonio, no podían ejercer como testigos de algo que hubiera sucedido, aunque ellos estuvieran allí presentes, porque no eran personas de fiar. No se le debía de confiar ningún secreto. No podía ser tutor de un huérfano. No se le podía confiar el dinero de las ofrendas de caridad que se recogían. No se le podía acompañar en un viaje. Si te lo encontraba en el camino, tenía o quedarte atrás o irte delante. No podía ir a la par con él. No podía conversar con esta persona. No se le podía permitir entrar a la casa, ni dársele agua, comida, ni mucho menos alojarse, porque estas personas no eran bien vistas. ¿Por qué? Porque solamente no se sometían a las leyes que ellos tenían. Bueno, este era el trato que le daban los fariseos a esta persona. Y estas eran las personas que seguían a Jesús. Donde quiera que Jesús estaba, allí estaban estas personas. Sin embargo, los que se sentían muy religiosos, que guardaban la ley, estos eran los que rechazaban a Jesús. Estos eran los que siempre estaban para acusar a Jesús, para observarlo con lupa, todo lo que Jesús hacía para acusarlo. Sin embargo, las personas que eran despreciadas por ellos, estas eran las personas que acompañaban a Jesús en todos los lugares. Hermano, si nosotros cambiamos el último verso de esta parábola, dice, versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Si nosotros le damos la vuelta a este verso, podemos entender la razón por la que Jesús le habla en esta parábola. ¿Y cuál sería dándole la vuelta a este verso? Bueno, en el corazón de ellos, Jesús estaba diciendo: habrá gozo en el cielo por un pecador que se qué. No. Por un pecador borrado de la presencia de Dios. Eso era lo que había en el corazón de estos hombres. Escuchen bien, estos los fariseos y los escribas odiaban de tal manera a estos dos grupos que ellos lo tenían apartado, no eran merecedores de ir al templo a adorar a Dios. Si por ello fuera, ellos lo hicieran desaparecer a todos. Y solamente se quedarían esos dos grupos, fariseo y escriba. Cuando Jesús, que conoce su corazón, Jesús empieza a decirle esta parábola de
el pastor que se va detrás de una sola oveja y deja las 99, porque Jesús conoce que el odio tan profundo que hay en el corazón de estos dos grupos es en contra de lo que Dios estableció en la ley, porque la ley que le dio a Moisés era una ley que llevaba a practicar el amor. Sin embargo, ellos estaban muy lejos de practicar lo que era el amor. Y Jesús empieza entonces a narrarle la historia de este pastor. Vale. Si nosotros empezamos entonces a analizar la vida de los pastores de ovejas en el tiempo de Jesús, sería una época bastante difícil para ellos. Nos tendríamos que ubicar en el lugar, el terreno como era, el clima, el sufrimiento de esos pastores. Y me puse a investigar un poco por qué Jesús utiliza a un pastor. Podía haber utilizado cualquier otra cosa. No, pero Jesús quiere que ellos vayan más allá, que ellos se escudriñen adentro. La tarea de un pastor era una tarea muy, muy difícil y peligrosa. La meseta era bastante alto el terreno donde se podía encontrar comida para el pasto de las ovejas. Y según los historiadores dice que tenían muy poco codo de anchura arriba y todo era despeñadero, barranco. Y luego tenían lo que era el desierto. Por la noche era peligroso por la hiena que había, las fieras salvajes, y por el día el calor, la lluvia. Bueno, aquí Jesús está diciendo que el pastor deja las 99 y se va por una. ¿Y qué tiempo le cogería a ese pastor encontrar a una oveja en esos barrancos? Le podría haber cogido la noche y las 99 estaban ahí. Bueno, sucede que en esos tiempos no solo era un pastor, había varios pastores que pastoreaban ovejas común. Podía ser que las ovejas fueran de la aldea, o podía ser de varios dueños. Y habían varios pastores, se reunían para llevarlo a ese terreno. Y cuando se desaparecía una oveja, los otros pastores quedaban al cuidado del rebaño y lo llevaban a la ciudad, lo ponían en la guarida y daban aviso al dueño de esa oveja que el pastor se quedó buscando una oveja que estaba desaparecida. Bueno, ese pastor tenía una responsabilidad. Ese pastor, si no traía esa oveja viva, tenía que traer por lo menos la lana de esa oveja ensangrentada para darle al dueño de esa oveja para que él confirmara que la oveja había sido devorada por los animales. De una manera u otra, el pastor no podía regresar sin una prueba de esa oveja desaparecida. Por eso Jesús le hace el énfasis a ello de ese pastor que se va tras esa oveja para traerla nuevamente a redil. La gente
que seguía a Jesús. Esta gente que eran despreciada por estos dos grupos. Esta gente fueron las que le dieron el nombre a Jesús de el pastor de Israel, el que le dieron el nombre a Jesús de el rey de Israel. Fueron la gente que tendieron ramas cuando Jesús se va entrando a Jerusalén. La gente que echaban flores, que se quitaban el manto y le decía, Hosana, Hosana, al que viene en nombre del Señor. Esta gente despreciada fueron la gente que seguían a Jesús en toda parte. Y estas fueron las personas que aceptaron el evangelio de la salvación. Lo que eran despreciados por la sociedad. Y muchas veces nosotros entramos en ese lugar del desprecio por la sociedad, desprecio en el trabajo, desprecio en los hogares, separaciones, matrimonio roto. ¿Por qué? Porque hay una norma en mí que yo quiero que el otro también haga lo mismo, se someta a mi norma. Y las normas no son buenas consejeras. Es muy bueno ser ordenado, es muy bueno tener normas, pero las normas no pueden ser egoístas. Las normas tienen que ser comunes, con un sentido común. ¿Para qué? Pero para que las cosas puedan fluir, para que las cosas puedan ir bien. Yo no puedo ir tirando a un lado y el otro tirando a otro lado. Cuando se ayuntan dos bueyes, por eso la Biblia dice que no se ayunta un buey con un asno. Se ayuntan dos bueyes, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para que vayan a la paz. Y si se ayunta un buen novato con uno que tiene mucha experiencia, ¿quién tú crees que vas a sufrir? ¿El más joven o el más viejo? El más viejo termina reventado. Pero no porque el más joven tiene más fuerza, no, sino porque el más joven todavía no está acostumbrado, porque el más joven no se somete a la experiencia que tiene el viejo. Es por eso que el viejo termina reventado, porque está llevando el peso del joven y la fuerza para tirar. Está llevando el arado y al otro compañero. Hermanos, y muchas veces las normas que nosotros ponemos hacen eso. Nos llevan arrastrado hasta que el otro ya no puede más y dice, hasta aquí llegó. Los fariseos estaban imponiéndole tantas normas al pueblo judío que nosotros encontramos luego a los mismos apóstoles chocándose entre ellos por esas normas. El mismo Dios, en el profeta Isaías, empezó a decirle, yo no voy a aceptar vuestros ayunos ni vuestras oraciones, porque ustedes ayunan solamente cuando están en problema. Le ponen carga a los demás que ni ustedes mismos pueden llevar. Y Pablo lo dice en el capítulo 15 también de los Hechos. No se le debe de poner carga a los cristianos que ni nosotros que somos judíos podemos llevar. Bueno, cuando nosotros empezamos a ponerle carga a los demás, estamos fastidiándonos nosotros mismos, y perdónenme la expresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
porque recae el peso luego sobre nosotros. Y nosotros tenemos que ser personas sabias, personas que todo lo que hagamos sea en el conocimiento de las Escrituras. Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Para darnos vida. Y no una vida que por ya vida ya tengo yo, no, vida abundante, vida eterna. Una vida que está guardada en Él. Hermanos, hemos hablado del pastor, hemos hablado de los fariseos, de los escribas, pero vamos a hablar un poco de las ovejas. ¿Cómo eran las ovejas? ¿Por qué Jesús utiliza a una oveja? Bueno, vemos cómo las ovejas tienen que estar cerca del pastor. Una oveja que se extravía, se puede decir que esa oveja es incapaz de regresar a donde está el pastor. ¿Y por qué? Muchos dicen, es que son muy torpes. No, es que las ovejas tienen poca visión. No ven a mucha distancia. Y una oveja que se va, que se queda aparte, varios metros de las otras ovejas, no la va a encontrar, porque no ve. Por eso escuchamos los encerros de las ovejas. Por eso encontramos siempre que en el rebaño de las ovejas hay cabra. ¿Y por qué la cabra? Porque la cabra sí que pueden ver lejos. La cabra van guiando a las ovejas, le ponen cencerro a la cabra y la cabra van delante, tin, 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 y las ovejas van guiándose por las ovejas, por la cabra. Que puede ser peligrosa la cabra, claro que sí, porque a la cabra le gusta subirse arriba de las piedras y estar saltando y brincando de un lado a otro. Pero las ovejas están siendo guiadas por las cabras y por los perros. Y escuchan la voz del pastor. Podemos decir que cuando una oveja se desvía y se va a otro lugar, esa oveja está en el peligro. Por más que quiera acercarse al rebaño, lo que hace es alejarse más porque ella no lo va a encontrar. Y cada vez se aleja más. Bueno, y yo decía, pero no es que el pastor la encuentre y ella se deje agarrar así por así. Puede ser que sí, hermano. Pero yo he visto pastores correr detrás de las ovejas y con el gancho ese que tiene, agarrarla por la pata para poderla atraer. No se dejan agarrar muy fácilmente aunque conozcan al pastor. El problema que tiene el pastor para atraer a esa oveja si la oveja no se deja agarrar. Nosotros somos ovejas, ¿verdad? Oveja del pastor, Jesús el buen pastor, capítulo 10 de Juan. Jesús dice que Él es el buen pastor. Y nosotros nos dejamos agarrar del pastor. Nos dejamos que Él nos coja, porque aquí en los últimos versos de versículo 6 dice, y al llegar, versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. ¿Y qué dice? Gozoso. La coge sobre su hombro, o sea que la lleva, no la lleva dándole fuetazo por desobediente, por rebelde, porque te perdiste, porque te fuiste, porque no eres obediente. Para que aprenda a estar junto con las otras, no la trae a fuetazo, no.
¿Cómo dice la escritura que la trae? Sobre su brazo la trae. Y si es posible pasándole la mano para que se quede ahí tranquilita. No la trae a latigazo, hermanos. Y muchas veces nosotros queremos traer a la gente a la mala, diciéndole que te vaya al infierno, que tú eres un pecador, que tú eres esto, que tú eres lo otro. Jesús nunca le dijo eso a una persona. Jesús nunca lo condenó. Eso, ¿quiénes lo hacían? Los fariseos. Muchas veces queremos hacer que la gente venga a la mala. No, hermanos. La Biblia no nos manda a eso. Pero que muchas veces nosotros somos esa oveja que cuando el pastor quiere agarrarla para llevarla al rebaño, empieza a saltar, empieza a correr y se va más lejos, se aleja más. Y le cuesta más al pastor agarrarla para traerla. Porque el deber del pastor es atraparla y traerla. ¿Tú qué oveja te consideras? Y si tú eres una oveja, todas son ovejas de rebaño. Las 99 y esa oveja que se apartó, ¿pertenecen al mismo rebaño o no pertenecen al mismo rebaño? Claro que sí que pertenece al mismo rebaño. Y la pregunta es, hermano, ¿cómo tú te consideras? Una oveja que cuando escucha la voz del pastor, ¿sabías tú que el pastor conoce a las ovejas y le pone nombre? Ojalá que sean 2000 ovejas, cada oveja tiene un nombre y él la llama por su nombre. Y la oveja conoce la voz del pastor. Pero si la oveja es muy esquiva, aunque conozca la voz del pastor, va a pensar que el pastor le va a hacer daño. Pero yo te quiero decirte a ti una cosa, que el pastor que tú y yo tenemos no nos pone una etiqueta, no nos juzga, no nos acusa, nos ama y nos busca. Tú no buscas a Dios. Tú no vas al encuentro de Dios. Olvídate, el ser humano es incapaz de venir a Dios, así como esa oveja es incapaz de encontrar al pastor con el rebaño. Por esa razón Jesús utiliza a una, no utiliza las 99, utiliza una oveja. Porque representa al hombre rebelde, desobediente a la palabra de Dios. El ser humano pecador es incapaz de encontrar a Dios. Si tú alguna vez has dicho, yo encontré a Dios, te has equivocado. La Biblia mía dice que Él nos atrae con cuerda de amor a Jesús. Él nos atrae. Él es el que viene a nuestros encuentros. Si alguna vez un hermano empiezas a llamarte y a mandarte mensaje y tú dices, a este pesado lo voy a bloquear, es que no me deja en paz, que yo no quiero que me mande más verso bíblico, que yo no quiero que me llame, es que yo no quiero que me escriba más. Te estoy diciendo que está saltando, te está alejando, porque el pastor te quiere traerte a redil de las ovejas y darte el mismo cuidado que le da a las otras ovejas que están allí en el redil. Hermano y amigo, si rehúsa escuchar la voz de Dios, llamado de Dios, si rehúsa el congregarte, si rehúsa tener una intimidad con Dios, te está equivocando.
Te está equivocando. El cristiano necesita a Dios. Necesita tener una relación con Dios. El cristiano necesita relacionarse con los demás cristianos. O las ovejas no se relacionan con las ovejas. Esta enseñanza de Jesús en este capítulo, hermano, de esa oveja perdida, nos hace entender que nosotros necesitamos relacionarnos con los demás cristianos para poder continuar adelante. Un cristiano solo, aunque ore, aunque lea la Biblia, aunque se permanezca firme, está débil. Está débil, no está fuerte. Por más fuerte que tú creas que está débil. En cualquier momento te va a encontrar con una persona que te va a empezar a juzgar, a acusarte y a decirte: yo soy más que tú, yo voy a la iglesia, aunque sea más pecador que tú. Pero va a empezar a decirte cosas y eso te va a hacer debilitar. La imagen que Jesús dibujó de Dios, de que Dios está contento ¿con quién? Con un solo pecador que sea encontrado y que sea restaurado por Jesús como el pastor. Que dice que hay gozo. Esto no quiere decir a nosotros, hermanos, que si en el cielo hay gozo por una persona que está alejada de Dios y que es encontrada por Él, hay gozo. Quiere decir que Dios es más bondadoso que los hombres. Y puede ser que alguien o que la sociedad no te acepte por lo que tú eres. Puede ser que no te acepte por algo. Te quiero decir que Dios no es así. Que Dios te acepta tal y como tú eres. Puede ser que todos pierdan la esperanza en ti y digan: este no vale para nada, o esta no vale para nada. Yo no sé si te han dicho, a mí muchas veces me han dicho que tú no sirves para nada. Sí, a mí me lo han dicho muchas veces. Yo no sé si a ti te lo han dicho, si alguien te ha dicho que tú no sirves para nada. Es que tú solo sirves para tal y tal cosa. Dios no lo hace. Dios no pierde la esperanza en ti. Él te da la oportunidad de que tú le conozcas a Él, de que tú dejes que Él te guíe, que Él te pastoree. Él te da la oportunidad para que lo que te dicen que tú no vale, luego tengan que hacer, cerrar la boca y decir cómo lo ha logrado. Dios lo humilla. Y luego tienen que venir a pedirte consejo a ti. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Qué hiciste? Te veo transformado. Te veo que ha logrado muchas cosas. ¿Cómo lo ha hecho? Hermano, es más fácil y más consolador venir a Dios que venir a donde te desprecian o te destruyen. Muchas veces volvemos nuevamente. Volvemos. En la Biblia nosotros encontramos dos ejemplos. El perro que vuelve ¿a dónde? A su vómito. Y el cerdo que vuelve ¿a dónde?
al barro. Por más que tú lo laves, puedes ponerlo con champú, que huela precioso, que esté blanquito, que tú le puedas dar beso a un cerdo. Suéltalo. Al instante está revolcándose en el barro. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, hermanos. Un cerdo está incómodo cuando tú lo lavas con champú. El ser humano es considerado como una persona que siempre vuelve a caer en los mismos errores, vuelve al mismo lugar. Si nosotros entendiéramos cuál es el plan, cuál es el propósito de Dios, como le dijo Jesús a la samaritana, si entendiera cuál es el don de Dios, si tú entendieras, si nosotros entendiéramos cuál es el plan de Dios. Te voy a invitar que vayamos al Salmo capítulo 16, versículo 11. Escucha aquí lo que dice David, lo que es estar en la presencia de Dios. David dice, me mostrarás la senda de la vida. Dice, en tu presencia hay plenitud de ¿qué? ¿Qué más hay? Aparte de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿A dónde te quiere llevar Dios? ¿A dónde nos quiere llevar? Cuando Él viene detrás de nosotros y nosotros empezamos a huir porque pensamos que nos van a hacer daño. Es posible que nos hayan causado mucho daño en las iglesias. Es posible que muchos pastores, que muchos cristianos nos hayan causado daño. Y tenemos esa herida ahí en nuestro corazón. Es posible. Pero yo quiero decirte en esta mañana que no fue Dios, que fue un hombre el que te dañó, el que te hizo daño. No fue Dios. Dios, ¿a dónde quiere llevarte? A su presencia para que tú disfrutes, para que tú te goce. ¿De qué? De los placeres, de las delicias, de las bendiciones que tiene para cada una de las personas que le alaban, que le glorifican. Lucas, capítulo 15, en el versículo 7, nos dice que tenemos redención. Que tenemos redención. Él quiere redimirnos a través de la sangre de ese buen pastor. Escucha lo que dice. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Wow. ¿Sería que él quería decirle que los fariseos y los escribas no necesitaban arrepentimiento? ¿O sería que estaba refiriéndose que a lo que ya han aceptado a Cristo Jesús ya no necesitan más arrepentimiento, sino que lo que no han aceptado a Cristo son los que necesitan el arrepentimiento? Bueno, yo creo que quien necesita arrepentimiento es aquel que anda huyendo de la presencia de Dios. El que está en el rebaño ya no necesita más que ser consolado, ser animado, ser alentado, ser alimentado espiritualmente, porque ya ha sido sellado. ¿A quiénes tenemos que ir a buscar? A una.
¿Han visto una película cristiana de un soldado que era cristiano y él se negó a usar arma de fuego? Yo creo que la película se titula Uno Más. ¿Hasta qué? Hasta el último soldado. Este soldado luchó y luchó. Y cuando encontraba a un soldado herido, él le decía: Señor, solo te pido que me permita salvar a uno más. Y lo agarraba, lo arrastraba y lo llevaba al campamento. Y así iba salvando a uno por uno. Y él no tuvo que disparar. Salvó a su compañero. Nosotros tenemos que luchar, hermano, y pedirle al Señor: dame uno más. Señor, solo uno más, solo una persona más. Ponme una persona más en mi camino para que yo le pueda hablarle del Señor. El mismo capítulo 15 de Lucas, versículo 10, en otra parábola que Jesús le pone aquí de una moneda perdida. Somos salvados, hermanos. Somos salvados. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y nos vamos a Apocalipsis, con este verso termino. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Aquí están los redimidos, aquellos que se han dejado llevar en el hombro del buen pastor. Escucha dónde están aquí. Capítulo 5 de Apocalipsis 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda lengua, ¿qué más? Pueblos, linaje y nación. ¿Qué hacían estos que fueron llevados en los brazos del pastor? Cantaban. ¿Qué era lo que cantaban? Alabanza de la que cantamos aquí. ¿Qué era lo que cantaban? Un nuevo cántico, hermano. Un nuevo cántico. ¿Tú tienes nueva alabanza para el Señor? Cada día de tu vida tú tienes nueva alabanza. Tú puedes darle alabanza al Señor por bendecirte cada día que Él te da, por cada noche que te permite descansar. Tú te dejas guiar, ser guiado por ese pastor. Yo te pido que inclines tu cabeza a Él y que tú me dices las veces que tú has salido huyendo para no ser atraído por Dios. Y piensa cuántas veces Dios ha ido a tu encuentro. ¿Cuántas veces Dios te ha mandado personas a hablarte de Él? ¿Cuántas veces nosotros rehusamos acercarnos a Dios porque nos gustan más las cosas de este mundo?